del funcional continuo lambda de SG, inducido por SG. Obviamente, cualquier elemento en un espacio Hilbert define un funcional lineal continuo. Es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? ¿Quién es lambda S de G? Lambda S de G es exactamente este. Lambda S de G de F es F con S de G. Por Cauchy-Schwarz esto es continuo. Para cualquier G en el dominio, ¿ok? Se agarran una G en el dominio de S para toda F. Esto está definido para toda F en H1. Para toda F en H1. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que lambda G de F es la restricción de este operador a F en el dominio de T. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. ¿No? Siguiente observación. Siempre pierdo mis gises. Carajo, a ver. Siguiente observación. Fíjense, si el dominio de T es denso y lambda G es continuo, entonces, por teorema, acuérdense de BLT, por teorema BLT, este funcional se puede extender a la cerradura del dominio, que va a ser H1. Estoy suponiendo que el dominio es denso, de manera única. ¿Sí? Entonces, asuman que el dominio de T es denso en H1 y que lambda de G es continuo. Obviamente, restringido. Lambda de G aquí, ¿no? Es continuo en el dominio de T. Entonces, por BLT yo lo puedo extender. Acuérdense que BLT me dice que cualquier operador lineal de un espacio normado en uno de Banach se puede extender de manera única de la cerradura del espacio normado, digamos, de un dominio, T, un operador lineal de su dominio en su dominio continuo en un espacio normado en un espacio de Banach, se puede extender de manera única a la cerradura del dominio. ¿Okay? Ese es el teorema BLT y las normas se preservan. ¿Okay? Luego, fíjense, ya lo extendieron. Luego, por lema de Riesz, existe un elemento HG, le vamos a poner, en H1, unívocamente determinado, es único, determinado por T y G, tal que TF, G
es lambda G de F, ¿ok? Y esto es F con HG para toda F en el dominio de T, en particular, ¿sí? Entonces, ojo, a ver, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Qué estamos diciendo aquí? Fíjense. Asuman que el dominio es denso en H1 y lambda de G continuo. Por teorema BLT existe la extensión. Lambda G se extiende a todo H1 en los complejos. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que lambda G de F es lo mismo que F, HG para algún HG que pertenece a ver, ojo. Este es producto interno en H1, ¿sí? Para algún HG que pertenece a H1. Único, ¿están de acuerdo? Lo extienden, ¿sí? Ahí está. Bueno, como esto es una extensión, entonces lambda G de F es F emparejado con HG para toda F en el dominio de T, que está contenido en H1, obviamente. Pues de ahí salió esto, ¿sí? ¿Ok? ¿Sale? Fíjense, si ese es, entonces aquí, en esta observación no estoy asumiendo que exista la S, el adjunto formal, no estoy hablando del adjunto formal, no, nada más asuman que LG es continuo, por alguna extraña razón ustedes ya saben que LG es continuo y que el dominio es denso. Se sigue todo esto. Ahora fíjense, si ese es el adjunto formal, o sea, están conscientes de su existencia, el adjunto formal de T, y G pertenece al dominio de S, entonces definitivamente S de G es H sub G. ¿Por qué? Si se cumple esto, esta observación, pum, hasta aquí es cierto. Y ahora asuman que ese es el adjunto formal de T. Bueno, si ese es el adjunto formal de T, entonces T de F con G es lo mismo que F, SG. Pero ojo, tú por Riesz ya habías probado esto, en particular esto. Tú ya habías probado por lema de Riesz esto. Por unicidad del lema de Riesz es H de G. Es la observación que estoy haciendo. ¿Qué fue importante aquí, señores? ¿Se dan cuenta qué es lo que estoy haciendo? Vean, defines adjunto formal, ok. Si ustedes tienen la intención, el adjunto que definamos ahorita para operadores lineales no acotados, de alguna manera debe generalizar el concepto de adjunto para caso acotado. Entonces, de alguna manera,
el concepto de adjunto debe incluir el concepto de adjunto formal. Debe ser un adjunto formal. ¿Sí? Debe ser un adjunto formal. ¿Ok? Porque el adjunto formal lo construimos nada más mecanizando la definición de adjunto de caso en BH para acá. Es todo. ¿Ok? Entonces dices, vean, si tú tienes intenciones de que esto sea cierto, ¿ok? Si DT es denso, L de G es continuo, yo puedo extender este y existe esto. Ajá. Si existe el adjunto formal, pasa esto y coincide en el HG con el SG. ¿Qué estás diciendo? ¿Se dan cuenta que estamos generalizando? Estamos de hecho más bien construyendo el concepto del dominio del adjunto. Eso es lo que estamos haciendo. Ajá. Definición 1. Definición 1. Se trata de un operador densamente definido. De H1 en H2. Esto significa que el dominio de T es denso en H1. Bueno, coma. Y vamos a definir D asterisco, cuando lo voy a escribir así cuando se entiende el contexto, que va a ser el dominio del adjunto, van a ser todos los G en H2 tales que el funcional que manda F en F, G, el funcional lambda G, es continuo en DT. ¿Ok? Esto es lo mismo que decir, póngale un igual, esto es lo mismo que decir que son todas las G en H2 tales que existe HG en H1 tal que F, HG es lo mismo que TF, G para todo F en el dominio de T. Es lo que yo probé ahorita. Ajá. Es lo que probé ahorita. ¿Sí? Bien, si esto es continuo, por la observación anterior, por RIS yo lo puedo extender. Perdón, por BLT lo puedo extender. Y por RIS existe este. ¿Ah? Ahora, si T de F, G se puede representar así, entonces es continuo. Está continuo acá, ¿ven? Son el mismo, son la misma definición. Eso es gracias a las observaciones que ya hice. ¿Qué me está diciendo esto? Que por lo tanto, observación importante, en este caso, ¿ok? En este caso, el adjunto, que va a ser el dominio del adjunto,
cualquier adjunto formal de T es una restricción de T asterisco. No les he dicho quién es T asterisco, pero ya se imaginarán quién es, ¿no? ¿Quién creen que va a ser T asterisco? O sea, T asterisco de G. ¿Quién creen que va a ser de F? T asterisco de G, perdón. ¿Quién creen que va a ser? Pues H de G. Esta definición está bien hecha porque este H de G es único. Ajá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cualquier adjunto formal está contenido en T asterisco. ¿Qué estoy diciendo? El dominio, en este caso, ¿qué es lo que está diciendo? Que el dominio de S está contenido en el dominio de T asterisco y ya saben, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto porque fíjense, quedamos que cualquier elemento, que si ese es un adjunto formal, cualquier elemento en su dominio es un funcional lineal continuo. Eso probamos, ¿no? ¿Sí? Eso no, en ningún momento eso me está diciendo, hay todos los elementos de G, todos los elementos en el dominio de S, perdón, son los únicos que tienen esa propiedad. No, no, no. ¿Qué estás diciendo entonces? Que el dominio de S, de cualquier adjunto formal, siempre está contenido en T asterisco, en esta definición que acabamos de hacer, ¿sí o no? Eso es lo que probamos, fue una de nuestras primeras observaciones, ¿sí? Entonces, el adjunto, ¿qué va a ser? Va a ser una extensión de cualquier adjunto formal. Es una extensión de cualquier adjunto formal. Por eso es que esa definición que nosotros ya habíamos hecho, así boba nada más, sin pensar, es incompleta, por eso es formal, por eso no es completamente rigurosa. Esa definición no da el concepto, no me dice quién es el adjunto. ¿No? Me permite hacer cuentas, pero no me dice quién es el adjunto. Entonces, para encontrar a ustedes el adjunto, lo primero que tienen que hacer es ver quién es este dominio. Ese es el coco, ¿eh? Yo diría que ese es el coco. Cuando yo les ponga problemas de, determina si este operador es determina el adjunto de este operador, tienen que determinar este conjunto, que quiere decir la extensión más grande, es una extensión. ¿Cuál es? Es un elemento maximal. El dominio de T asterisco es un maximal, porque es una extensión de todos los adjuntos formales, ¿no? Es extensión de todos los adjuntos formales que se pueden imaginar. Entonces, híjole, ¿no? Simplemente piénsenlo. Si el 0, si se acuerdan, quedamos que un operador es 0 cuyo dominio es el 0, lo cual puede pasar y lo van a ver en la tarea. Un operador con esa propiedad es un adjunto formal de cualquier operador. Con Han-Banach pueden extenderlo, y ya saben que pueden extenderlo una cantidad enorme de maneras. Entonces, dices, pues hay muchas extensiones, ¿no? Entonces, en principio hay muchos adjuntos formales, ¿ok? El que nos interesa es este. Entonces, lo que a nosotros nos va a interesar cuando trabajemos con adjuntos es encontrar este dominio. ¿Quiénes son todos, absolutamente todos los G con esta propiedad? Ajá. ¿Quiénes van a ser todos los G con esa propiedad? ¿Sí? ¿Sale? Bueno, señores, vamos a dejarle aquí por el momento. Gracias.